A ver, podríamos decir que en este sentido hay en Europa tradiciones muy diferentes. Por ejemplo, en el Reino Unido hay una tradición de buenas universidades privadas y muy buenas universidades públicas. Pero también, diríamos, las universidades públicas con un régimen económico, por lo que refiere al acceso y a la inscripción, muy diferente, ¿no? Es decir, matrículas, precios de las inscripciones pues equivalentes o equiparables a las universidades privadas, pero, diríamos, compensado con una política de becas importante. Francia es un país muy centralizado y hasta cierto punto muy estatalizado también, con buenas universidades públicas, prácticamente universidades privadas, y además con unos precios prácticamente gratuitos, es decir, irrisorios comparativamente con otros países europeos, entre ellos España. España era universidad pública en el franquismo, en nuestro gobierno militar, podríamos decir también. Se liberalizó y democratizó considerablemente la universidad, siempre fue muy barata y en los últimos años, con la excusa de la crisis, los precios se están incrementando considerablemente y además también han empezado a proliferar universidades privadas. Nos hemos de preguntar también qué significa la universidad. La universidad fundamentalmente, yo diría así muy rápidamente, que tiene como tres grandes funciones. Por una parte, la preservación y el incremento y la transmisión del conocimiento, diríamos mediante la docencia, lo mismo pero mediante la investigación. Y luego también, diríamos, hasta cierto punto, como todas estas cuestiones, diríamos, la formación de profesionales de los campos diversos, que son los que teóricamente tendrán que contribuir al bienestar de la sociedad mediante su ejercicio profesional, sea un ingeniero, sea un médico o incluso un antropólogo. Lo que nos preocupa es el bien social, el bienestar. Pues yo diría que estas cuestiones que son tan importantes para el bien social, como es el conocimiento, la transmisión, la formación, la mejora, tendría que ser un derecho, diríamos, del país en su globalidad y de todos y cada uno de los ciudadanos en particular. En la medida en que la universidad, el conocimiento debe ser un bien público y accesible, está claro que los gobiernos debieran preocuparse, diríamos, porque todo el mundo tenga acceso a eso. Como obviamente eso tiene costos cada vez mayores, pues hay que ver esos costos si se sufragan con los impuestos o con lo que sea. En España tenemos un régimen político-administrativo, diríamos, entre comillas, relativamente descentralizado, y eso dio lugar a que cualquier autonomía quisiera crear su propia universidad o que hubiera una universidad en su capital de provincia o de lo que sea. Entonces ha habido una proliferación de universidades. En una época de relativa bonanza económica, crear una universidad e incluso construir edificios no fue ningún problema. El problema es ahora mantener todas estas instalaciones. Construir un edificio es relativamente fácil en España. Mantenerlo es bastante costoso y difícil. Y entonces ahora pues están apareciendo contradicciones de ese tipo. Entonces, claro, ha habido muchas facilidades para la creación de universidades privadas, cediendo edificios, por ejemplo. Entonces, son universidades de más fácil acceso académico y, obviamente, más difícil acceso económico. Bueno, esta situación tiene muchos antecedentes y muy diversos antecedentes. Un antecedente tiene que ver con la situación política de cada país y con la evolución que ha habido a nivel de los partidos políticos. Entonces son varios países europeos, muchos países europeos, en los cuales el problema de la inmigración, independientemente de que pudieran ser ya inmigrantes de muchos años, lo que sea, pues ha habido partidos políticos que de alguna manera, podríamos decir, que han utilizado esa inmigración como para presentarlo como una fuente de conflicto, como una amenaza, sea porque, diríamos, son competidores para los puestos laborales, sea porque son una amenaza, porque algunos son musulmanes, por diferentes razones, ¿no? Entonces, y ahí resulta que algunos de estos partidos o en algunos de estos países están subiendo, ¿no? Entonces hay una competencia, diríamos, por el voto que rechaza la migración. Hay algunos que lo combaten directamente, unos que combaten el rechazo,
unos que combaten la migración y otros que están ahí intermedio a ver qué cartas jugar en cada momento. Bueno, esta es una cuestión, ¿no? Digamos, esta crisis, por decirlo de alguna manera, explota, no diría yo que inicia, se explota, que es distinto, en un momento en el que cada uno de estos países tiene ya una situación más o menos conflictiva en términos electorales, en términos de perspectiva, en relación a la migración. Bien, finalmente la gente obviamente quiere sobrevivir, no quiere pasar hambre, quiere sobrevivir, etc. Ahora parece que la inmigración sea una amenaza, bueno, muchos lo han presentado, y entonces se plantea la cosa en términos de solidaridad. Bueno, yo lo plantearía no tanto en términos de solidaridad, sino de reciprocidad. Diríamos, ¿cuántos europeos han emigrado al norte de África, a Medio Oriente, a América Latina, etcétera? Una vez más, falta perspectiva. Sí, insisto, yo no. A ver, es obvio que la solidaridad, sobre todo la solidaridad con las personas que la necesitan, diríamos, es algo loable. Pero también se trata de una cosa de justicia y reciprocidad. Es decir, los europeos se olvidan de que ellos han sido y siguen siendo inmigrantes. Resulta que, diríamos, han vuelto a emigrar muchos españoles, sobre todo, diríamos, de profesiones, o sea, gente joven de profesiones, etcétera, clases medias. Han emigrado a Ecuador, a Brasil, cantidad, ¿no? A Chile, efectivamente. Bueno, entonces, señores, la emigración no es unidireccional, es multidireccional, y tiene, igual que antes, de la misma manera que Ecuador exporta e importa trigo, o maíz, perdón, pues hoy España tiene inmigrantes, recibe inmigrantes y tiene emigrantes. Estos conflictos se están manifestando con una violencia hasta cierto punto inusitada. Por un lado, es una crítica al gobierno español, pero por otra parte también es una llamada a la toma de conciencia de que en cualquier crisis, en cualquier conflicto, las responsabilidades están distribuidas, independientemente de que unos obviamente tengan mucha mayor responsabilidad que otros, pero todos podemos hacer algo.